Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Mi nombre es Javier Castillo, siervo del Señor solamente por su misericordia. Para mí es un gusto saludarles en este último día de esta bella semana de oración, en la que el propósito ha sido ese, recordarnos la importancia que tiene la oración para conectarnos con el Señor. El texto que acabo de leer se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 16 al 18. Me gustaría leerlo nuevamente. Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Al leer estas palabras de Pablo, Pablo que le estaba escribiendo aquí a la iglesia de Tesalónica, una iglesia nueva, una iglesia naciente en una ciudad no judía. Esta era gente que se estaba convirtiendo al Señor y había decidido aceptar a Cristo en su corazón y había decidido aceptar el mensaje de Pablo. Y me surge la siguiente pregunta: ¿es posible orar con alegría, orar sin cesar y con gratitud, aún en los momentos difíciles? Hazte esta pregunta tú también. Cuando estás pasando por alguna dificultad, cuando estás quizás con alguna laguna laboral que te genera dificultades económicas, cuando estás enfrentando quizás algún problema de salud, algún problema interpersonal, estás enojado con alguien, ¿es fácil para ti orar aún así con gratitud, con alegría en el corazón y orar constantemente? Yo creo que para nosotros puede llegar a ser difícil. Pero Pablo era alguien experimentado en el tema de la oración en la dificultad. Pablo había pasado por muchas dificultades que vamos a mencionar ahora adelante, y por eso, desde su experiencia, sabiendo que sí se puede, Pablo le estaba comunicando esto a la iglesia de Tesalónica, los estaba invitando, los conminaba a que tuvieran ellos el ánimo de orar aún en los momentos difíciles. Pero quiero ir un poco más allá con respecto a la oración. La oración no debe ser, quizás no se debe tornar en algo repetitivo, en palabras vanas que solamente sean por compromiso, que todos los días oremos lo mismo, repitamos lo mismo, y que sea prácticamente ya un rezo en lugar de una oración. La oración debe ser de corazón. Y quiero invitarte al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8, en palabras del mismo Señor Jesús. Dice: cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Yo estoy leyendo aquí una versión que me gusta mucho, que se llama Palabra de Dios para Todos. Es una versión muy cercana, muy íntima, que nos transmite el mensaje de una manera mucho más cercana, vuelvo a decir. El Señor nos dice dos cosas fundamentales: que cuando oremos no debemos hacer una oración extremadamente larga. No es necesario que estemos 5 minutos, 10 minutos orando para conectarnos con Él. Si bien es cierto, Él vive con nosotros siempre, es importante nosotros también buscar esa conexión hacia Él. Decirle: papito, ¿sabes qué? Me pasa esto, yo necesito esto, me gustaría agradecerte por esto. De pronto podemos ir en el auto conduciendo, darle gracias al Señor, hacer una oración mental, o estando en el trabajo, podemos ir al baño, orar 1 minuto, 2 minutos. Es importante para nosotros, es sano para nosotros poder tener esa conexión con el Señor. Podemos llevarlo también a las relaciones interpersonales. Cuando no tenemos comunicación con el otro, cuando no tenemos comunicación con quien vive con nosotros, se torna difícil la relación, se torna difícil la convivencia. Esto podemos llevarlo también al plano espiritual. Si nosotros no tenemos una comunicación con el Señor, para nosotros principalmente se hace difícil acercarnos a Él, porque Él está siempre cerca de nosotros. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Lo preciso, lo que salga del corazón. No es necesario
fanfarronear, ni alardear de la oración, que todos nos escuchen. No, una oración sincera, una oración de corazón, una oración que te conecte con el Señor. Dice, no seas como ellos, no fanfarronees, porque tu Padre sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidan. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué pedirle al Señor? ¿Por qué agradecerle? Porque es beneficioso para nosotros. Tener una comunión con nuestro Padre, buscarlo en oración día a día, conversar con Él. El Señor nos puede hablar de muchas maneras. Nos puede hablar a través de su palabra, nos puede hablar quizás a través de algo que sucede en el día a día, algo que no nos esperemos. Pero nosotros, nuestro deber y el consejo que nos daba Pablo también en el mensaje anterior en Tesalonicenses, es que mantengamos siempre una conexión a través de la oración. El Señor Jesús lo refuerza. Cuando oren, no se alarguen, oren de corazón. No sean como los que alardean, porque el Señor ya sabe lo que necesitan. Ahora quiero llevarte a un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Es un pasaje que nos muestra fuertemente el poder de la oración. Dice el contexto que Pedro estaba prisionero. Pedro estaba prisionero, pero que mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Oraba constantemente, con fervor, sabiendo que Pedro estaba pasando dificultades ahí prisionero en la cárcel. Y esta oración constante, esta oración con fervor, esta oración unida, cuestionada de la iglesia, si seguimos leyendo aquí en el capítulo 12, como resultado dio que Pedro fue liberado milagrosamente. El Señor envió a liberar por él y las cadenas fueron rotas. ¿Qué quiero decir yo con esto? La oración tiene un poder tremendo. Es muy importante, es prácticamente vital para nosotros que podamos mantener constante, llamémosle disciplina, pero quizás no sea disciplina la palabra, sino que incorporemos en nuestra vida el hábito de mantener oración, una oración orgánica, una oración que nazca del corazón, una oración fresca, una oración nueva cada día de gratitud al Señor, aun cuando estemos pasando por alguna situación difícil. No dejemos de orar. No olvidemos que nuestro Padre que está en los cielos nos escucha. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que tengamos comunión con Él. Y esa comunión la logramos a través de la oración. Si nosotros oramos sin cesar constantemente, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu va a estar conectado con el Señor. Nos vamos a alejar del pecado. El Señor nos da libertad. El Señor ofrece libertad de cadenas, ofrece libertad del pecado, ofrece libertad de dolor, de tentación. Pero nosotros debemos buscarle, debemos ir a Él en oración para poder estar cada día más cerquito de Él. Él está ahí, está con nosotros siempre, pero nosotros debemos buscarle en oración. Que este mensaje, que esta semana de oración, la palabra oración se ha repetido mucho, pero esa es la idea, que se quede en tu subconsciente, que se incorpore en tu vida, orar en la mañana, orar en la tarde, orar por la noche, orar por tu familia, orar por tu esposa, por tus hijos, por tus padres. Oremos sin cesar, que se haga un hábito en nosotros. Y además quiero invitarte a que podamos orar también por la iglesia a nivel mundial y principalmente por los lugares donde lo están pasando mal, en Sudáfrica, en Ucrania, también por Estados Unidos y por nuestro propio país, por Chile, para que oremos todos juntos al Señor. Que el Señor te bendiga siempre y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos dirigimos a ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón doblegado hacia ti, Señor. Venimos a ofrecer perdón por las faltas que hemos cometido contra ti. Y también queremos agradecerte por permitirnos vivir esta semana de oración donde el mensaje fue ese, que la oración debe ser parte importante de nuestra vida, Señor. Debemos conectarnos contigo a través de la oración. Que nunca dejemos de orar. Gracias, Señor, porque tenemos
el privilegio y la oportunidad de comunicarnos contigo. Queremos pedirte por la iglesia, Señor, para que siga creciendo, sea fructífero y cada vez vengan más almas a tus pies, Señor. Oramos en tu nombre santo y bendito, por los méritos de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.